Muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros esta noche. ¿En dónde estamos, Hans? Estamos por Zoom en la red internacional y estamos trabajando con principios del reino, que nos van a llevar a desarrollar una cultura del reino y por lo tanto van a producir unos resultados o productos o frutos del reino. Durante muchos años hemos estado deseando avanzar, hemos estado deseando tener éxito en lo que hagamos y muchas de las veces pareciera que el éxito nos elude, se nos va de las manos. Y a través de la historia estamos aprendiendo que hay muchos principios que tenemos que imitar y mejorar para que nuestra vida tenga un mejor giro. Y esta noche vamos a hablar de parámetros y expectativas. Es un tema que mi esposa y yo lo estábamos viendo esta tarde y me puso a temblar. Hans, no sé si quieres dar una introducción. Nuestro amigo Hans nos va a dirigir esta noche y vamos a seguir sus instrucciones. Les recomiendo, tomen un papel donde escribir, una pluma y cuando nos invite Hans o los invitemos a interactuar, por favor tengan libertad de hacerlo. Si usted desea que no se grabe sus comentarios, simplemente nos dice quisiera comentar, pero por favor no lo graben y con mucho gusto detenemos la grabación. Que no sea el que grabamos una que usted no coopere, porque nuestro deseo es que todos juntos, como hijos de Dios, crezcamos en la cultura del reino, en esa cultura del reino. Adelante, Hans. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Y como Armando acaba de decir, es importante que todos participemos en ese proyecto. Hoy vemos algo muy especial, muy especial que puede tener mucho impacto en nuestra vida, sea como pastor, sea como empresario o en la misma familia, en la educación de los hijos. Parámetros y expectativas. Entonces, tomen nota, lo que llama atención, y cada uno de ustedes está invitado a dar un comentario o dar un testimonio sobre el mismo tema. Y al final estaríamos evaluando cada uno de 1 a 10. Eso puede ser en privado, de acuerdo a su percepción sobre el tema. Entonces empezamos a leer y voy a empezar y después otra persona me seguirá. Principio de dominio propio, parámetros y expectativas. El rey se recogía en los siervos que saben lo que hacen, pero se enoja en los que causan dificultades. Proverbios 14:35. Entonces, ¿me puedo un poquito aumentar la letra? Ya mis ojos no Ya dan voy, tanto, si ya voy, puedes. ya voy. Mm, Allí, ok, ya está muy bien, sí. Sobrepasar es ir más allá de los límites de lo que es moralmente correcto. Transgredir o hacer una intromisión más allá de los parámetros preestablecidos suficientemente interesante. Nuestro Señor dijo que deberíamos orar: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:14. ¿Cómo la ofensa significa ir más, allá? más Ir allá de los más allá límites. de los límites, entonces deben existir parámetros y fronteras según los cuales debemos vivir. Si las fronteras no están demarcadas claramente, podríamos transportarlas sin saberlo. Luego, como dice el proverbio, el rey se
regocija en los siervos que saben lo que hacen. Eso significa que el rey tenía un propósito, una descripción de trabajo con parámetros para sus siervos, para que ellos supieran qué hacer para agradarle. Sin saber la voluntad o el propósito del rey, estos parámetros no se pueden convertir en nuestra voluntad o propósito. Si el rey o la compañía no nos da instrucciones específicas con una descripción clara y objetivos de trabajo, los empleados no pueden medir su rendimiento. Únicamente podemos medir lo que es esperado. Un rey se regocija cuando sus sirvientes saben lo que hacen. Los sirvientes solo pueden complacer al rey si el rey es claro en sus expectativas. Luego, antes de tener expectativas, debemos establecer objetivos claros y parámetros para el juego. Esto nos dará una visión clara de qué hacer y la libertad para trabajar dentro de estos parámetros preestructurados. ¿Quién Hans, sigue, por favor? ¿alguien quiere compartir, leer por favor de la pantalla? Abra su micrófono y nos dice su nombre. Gracias. Con confianza. Muy bien, yo les ayudo. Gracias. Soy Delmi. ¿Dónde estamos? Si esperamos que las personas nos traten justamente, primero debemos ser justos con nosotros mismos. Para hacer esto debemos tener parámetros y fronteras adecuadas, establecidas para aquellos que nos rodean. Nuestros niños no disfrutarán. Hasta ahí no me llegué. Vamos para arriba. Obedeciéndonos. Obedeciéndonos sin saber nuestras reglas y su propósito. Esto hace parte del juego. No podemos disciplinar a nadie basados en lo que creemos que ellos deben haber sabido o se sentirán como esclavos. Nadie puede disfrutar desempeñándose sin saber qué espera o qué se espera de él. ¿Hasta ahí? Continúa, por favor. Cuando el desempeño se mide por las expectativas y las dos partes entienden el propósito del objetivo, el trabajo se convierte en un juego. Se dirá nosotros en lugar de ellos. Será un equipo de empleados de la compañía. Si podrán existir ciertas áreas de nuestra vida que puedan parecer grises, pero en la mayor parte de ellas, la gente no tendrá duda de por qué luchamos y lo que esperamos. Esto nos hace predecibles y el juego de las adivinanzas y la incertidumbre habrá terminado. Entonces, Dios es claro en sus expectativas con sus hijos e hijas y Él tiene grandes recompensas por nuestro desempeño. Wow. ¿Quién sigue? Entonces, muchas gracias, Dilma. Continúo yo. La segunda parte del proverbio dice que el rey se enoja con los que causan dificultades. Encontraremos que la mayoría de los empleados respetarán el liderazgo si los objetivos y el propósito de la compañía son comunicados claramente. Pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero aún así nos respetarán. Existen, sin embargo, unos pocos rebeldes que se oponen a todo y a todos, porque no tienen idea de lo que es justo. ¿Alguien más? Adelante, Moreno. ¿Estás con nosotros, Moreno? Doctor, sí, no puedo leer. Acá no puedo leer. Muy bien. Afortunadamente son un pequeño porcentaje de nuestra sociedad, pero ellos hacen enfurecer al rey
y serán tratados de acuerdo a esto. Entonces, si nuestras familias o empleados están molestos con nosotros, debemos preguntarnos. Yo quisiera, entre paréntesis, yo quisiera enfocarnos en nuestra familia o amigos, ¿sí? Si nuestras familias o amigos, aunque a nivel de empresarios y empleados, están molestos con nosotros, debemos preguntarnos. Número 1, ¿son mis expectativas altas o irreales? Número 2, ¿son mis parámetros o directrices o líneas lo suficientemente amplios para dar lugar a la libertad? Número 3, ¿es mi actitud al administrar esos principios la actitud correcta? Si todo eso se hace correctamente, habrá muy pocas ofensas. Sin embargo, perdón. Sin embargo, podremos tener muy pocos ¿qué? Que se sobrepasen y ellos Pocos rebeldes, aquí estoy. rebeldes que se sobrepasan. Y sin embargo, ellos hacen enojar al rey. Hagamos nuestra parte estableciendo expectativas y parámetros claros, o las personas podrán reclamar que somos injustos. Preguntas para discutir. Adelante, Hans. Sí, han habido personas que lo han herido sin saberlo. ¿Tiene problemas para mantener amigos? ¿Cuál es la importancia de tener parámetros como parte de gobernarse a sí mismo? Y entonces la medición personal que haríamos a final de discutir el texto. Entonces está abierto a, por favor, entonces se pronuncien sobre este texto, su opinión, su experiencia. ¿Quién va a ser primero? O la primera. Yo quisiera ser primero, Hans, porque esto hoy mismo me puso muy inquieto. Con mi esposa ella estaba leyendo este principio y como estamos aquí, como estamos entre familia, estamos entre amigos, pues, y quiero que aprendamos, a mí me gustaría que usted también comience a pensar en lo siguiente. Fíjense que sucede que yo he hecho tantas cosas para irritar a mi esposa que no habíamos aprendido a tratar con ello. Porque no teníamos, no hemos, yo no sé de ella, quizá ella comenta su comentario, pero para mí el tema de parámetros y expectativas, yo no he sabido cómo llevarlo en mi vida. Yo solo he trabajado asumiendo. He vivido con personas asumiendo que ellos saben lo que hacen, que ellos saben cómo responder, que ellos ya son adultos, etcétera. Y me di cuenta que por eso es que hasta cierto grado he fracasado en la familia, en los amigos, en los negocios, porque la ofensa significa ir más allá de los límites y por lo tanto deben existir parámetros o fronteras según las cuales debemos vivir. Y Hans, sucede que tanto yo crecí en un ambiente sin tener esa comunicación de, mira, hijo, tú como hijo tienes esta responsabilidad,
tienes este trabajo que hacer, yo te voy a respetar, yo te voy a amar, ese es mi trabajo. Nunca tuve una conversación como esta. Y aún ahora, fíjense, tenemos 9 años de casados, ¿no, Delmi? Y hasta ahora estamos comenzando a aprender la importancia de poner los límites, como ejemplo la limpieza, algo tan sencillo como la limpieza. Y en este caso, Hans, cerrar la puerta con llave. Eso ha sido un desafío entre Delmi y yo como pareja. ¿Se pueden imaginar algo tan sencillo y sin embargo había estado poniendo resentimiento en nuestra relación? Porque no habían parámetros, no habíamos hablado de ese problema, de esa situación, porque simplemente dijimos así es la vida y a ver cuándo cierra las puertas Armando con doble llave. Sucede, muchachos, que yo crecí en mi vecindario con mi madre, no cerrábamos con tranca las puertas o no le poníamos doble llave, nada de eso. Para nosotros vivir con las puertas abiertas era, todos son bienvenidos, pero los tiempos cambian, los lugares cambian y las situaciones cambian. Y yo no había puesto atención a ese detalle. Así que yo me califiqué, Hans, del 0 al 10 me califiqué en 2, porque he estado tan fuera de enfoque. Ese es y espero en Dios, porque aquí dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y he hecho, así que ahí estoy, orando para que Dios me continúe dando carácter para hacer los cambios que tengo que hacer. Si nosotros no ponemos parámetros, si no decimos claramente a los hijos qué esperamos de ellos, cuando nosotros los castigamos por algo, entonces se sienten que fueron tratados injustamente porque no se ha dicho que hay un límite en sus cosas. Entonces, fijar en el hogar límites es muy, muy importante. No solo el negocio, los empleados tienen que saber exactamente qué se les espera de ellos. Yo veo lo mismo, la misma importancia en ministerio, sea como pastor, sea como laico en trabajar en la iglesia. Los parámetros son importantes. Nosotros decimos se cruzó la línea, o cross the line. En inglés, este señor cruzó la línea, es decir, sobrepasó un límite, pero podemos preguntar si este señor que pasó ese límite realmente sabía que había un límite allá, se le había comunicado. Entonces, poner parámetros es sumamente importante, pero también para uno mismo. Mire, eso no voy a hacer. Yo no voy a hacer esa parte, esa línea no cruzo. Por favor, quién más puede comentar sobre eso? Como un ejemplo puedo dar, soy Delmi. Como un ejemplo puedo decir que yo me puse límites cuando crecí, porque crecí en un hogar muy disfuncional, con mucho abuso doméstico. Entonces, desde niña yo me puse eso en mi mente y dije, jamás yo me voy a casar ni con un borracho ni con un golpeador. Me lo propuse. Y en cuanto yo le miraba algún indicio a una persona de ser agresivo, hasta ahí nomás llegaba todo. No importaba cuánto le quisiera ni cuánto ha hecho por mí, no me volví a ver, porque yo me puse esos límites. Yo dije no, ahí no. Eso es nada más un ejemplo de lo que es este
un parámetro, o para dar como ejemplo qué es un parámetro, es un límite, ¿no? Creo quizás le llamen diferente en otros países, que aquí estamos de diferentes, que es Centroamérica, Sudamérica, ¿ya? México. Solo para, como ejemplo, ese fue uno de los parámetros que yo puse en cuanto a una relación. Y puedo compartir que yo estaba muy agraviada, muy afectada, porque nunca habíamos hablado, mi esposo y yo, acerca de los parámetros en el hogar. Lo habíamos hecho, pero no como sentarnos y escribirlos y poner, mira, para poder funcionar bien, para que la casa se mantenga limpia, es necesario que cuando tú ocupes algo, lo laves, lo seques y lo guardes donde va. Cuando tú abras una puerta, la cierres. Entras de la calle, cierra la puerta, por favor, porque es muy peligroso acá, ponle doble llave. Es algo que yo hago automáticamente, pero mis expectativas eran que al mi esposo ser el hombre de la casa, sea quien tenga mucho más esa vigilancia o tener esa protección hacia mí, ¿verdad? Yo esperaba, era una expectativa mía. Y para él, al haber crecido, el haber sus costumbres de no cerrar, de no, él en la casa nunca, cuando vivíamos en nuestra casa, él nunca cerró las puertas, nunca les echó llave, nunca. Yo era la que andaba cerrando y para irme a dormir tenía que revisar porque sabía que él no lo hacía. Entonces, eso puso algo en mí, era como que a él no le interesa mi seguridad o no le intereso yo. Y como nunca hablábamos de la situación, porque era como que eso se cierra, ¿no? La persona se cierra, no quiere dar explicación de por qué razón haces eso, pero cuando lo hablamos, ¿verdad? Se entiende por qué puede ser que la persona es así. Pero es tan importante, por eso estábamos hablando con mi esposo hoy, tan importante, estas son mis expectativas y estos son mis parámetros, ¿verdad? Pero hacerlo porque es bien para los dos, es el bien mutuo, buscar el bien mutuo en todo. Gracias. Y mire, entonces lo que tú acabas de decir es, ese parámetro que tú pusiste es para protegerte a ti mismo, ¿cierto? Entonces, estos parámetros que colocamos sirven para proteger a nosotros, proteger una organización, proteger a los hijos, a la familia. Entonces, la función de estos parámetros son para proteger a nosotros, a nuestra organización, a la familia. ¿Qué más? Vean qué importante, soy Armando, vean qué necesario es este tema, Hans. ¿Sabías tú que hay tantas familias que viven en el abuso durante años y años? Toda clase de abuso, ¿ah? Porque no se respetan los parámetros, porque nunca, o las limitaciones, porque nunca se habló de eso. Si el rey, dice aquí en el texto, si el rey o la compañía no nos da instrucciones específicas con una descripción clara y objetivos de trabajo, pues las personas no pueden medir su rendimiento. ¿Alguien más quiere comentar? Adelante, abre su micrófono. Si quiere dar su nombre y si no, pues quiere mantenerlo en... No hay problema. Adelante. Mientras alguien más se decide, solo quería decir que una mujer, una esposa, que desde un principio nunca puso límites al esposo o cuando andaban de novios decir, estas son las cosas que yo no tolero, estas son las cosas que yo no permito, esos son mis límites, esos son algunas personas le llaman mis reglas, pero en realidad son los parámetros que yo estoy poniendo. Si eres una persona que te gusta golpear a las mujeres
o eres borracho en mi caso, ¿verdad? Yo lo ponía así bien clarito, o eres una persona mujeriega, o sea, desde ya. Quizás podamos seguir con la relación, pero una vez yo vea que tú haces eso, hasta ahí nomás. Y lo cumplo. Pero hay mujeres que dicen, no, yo nunca me voy a dejar golpear, nunca me voy a dejar maltratar, pero el momento que lo hacen, solamente se cogen la cara y siguen. Ya se olvidaron de los parámetros que habían puesto en un principio. Y bueno, esos parámetros o esas líneas es precisamente para protegerme a mí, ¿cierto? Para protegerme a mí, pero en la mayoría de ocasiones es para bien común, para bien de todos. En un equipo, buscar, poner esas líneas de esto es lo que podemos hacer, decir, right? Eso es para bien del equipo, ¿ya? Las iglesias ponen también sus reglas, le llaman reglas, pero son parámetros, son líneas. Hasta aquí nomás llegamos, hasta aquí se le permite nada más porque se está protegiéndole a él, a la persona y a los demás que participan ahí. En empresas, estos límites se establecen en un manual interno. Digamos, se hace un manual, se escribe un manual para la empresa, manual de funcionamiento, y eso es donde se estipula lo que uno quiere que se haga en la empresa, cómo se comporta, cómo se maneja en el asunto, para los negocios, cómo una bodega se maneja. El manual se escribe de acuerdo a las necesidades de una empresa y los empleados se guían por eso y se transcriben algo, uno punto de eso pueden ser llamado a atención. ¿Qué más? Más? ¿Será que no se ha entendido lo que son parámetros, líneas? Voy a decir los sinónimos que alguien me mandó en línea. Acá están, dice, unos segundos, lo voy a leer. Variables, los factores también, los elementos, los componentes, las características, los atributos, los indicadores, los criterios, los estándares. Podría ser que debido a la falta de estándares o de criterios o de indicadores de lo que esperamos de las relaciones, podría ser de que mi negocio no esté funcionando por eso o mi familia no esté funcionando por eso. Lo precioso es de que para eso estamos teniendo este tipo de conversaciones, este tipo de mesa redonda, donde podemos intercambiar ideas. Porque ¿qué pasa cuando nuestros hijos ya están fuera de control? ¿Tenemos esperanza? Espero que sí. O sea María, que podemos dar ejemplo de lo que es tener límites o tener reglas a seguir para todos, no solamente es para una sola persona, ¿verdad? No es un dictador en la casa poniendo reglas y él las rompe o ella las rompe y los demás las siguen. Estos son parámetros, hablamos, son líneas, son indicadores. indicadores, como dijiste, pero también como para poderlo entender mejor, es como frontera. Una frontera es lo que dice hasta aquí nomás llega México y de aquí para acá sigue Estados Unidos. O sea, hasta aquí nomás. Estas son las reglas para que hasta aquí, para protegerte, ¿no? En el caso cuando le ponemos reglas a los niños, cuando les ponemos límites,
no es con el fin de cortarles las alas, sino con el fin de protegerlos mientras crecen, mientras crean ellos sus propios límites, ¿verdad? Mientras maduran. Esos son con los niños, porque podemos hablar de reglas entre una pareja, los parámetros que deben de haber, lo que se permite y lo que no. Y hablamos también de un equipo de trabajo, un equipo de deporte, una iglesia, una compañía. O sea, en las compañías están las reglas. Esto es lo que se espera que haga el trabajador. Y no sé qué más podemos decir, dónde más. Hay muchos en las calles. Aquí vemos que están los stops. Si usted se pasa de allí, le ponen una esquela le dan una multa. Si sobrepasa el límite de velocidad de 65 o 70, también tiene un precio que pagar. Hay un, ¿cómo se le llama eso? Hay un, Un estándar. hay un efecto, ¿sí? Sí. Entonces, pero ¿por qué nos ponen la multa? Porque nos quieren hacer entender, comprender que ese límite que se puso allí es con un propósito, le está protegiendo de que no se vaya a matar en un accidente y también está protegiendo a otros de ser lastimados por mí, ¿verdad? Si me excedo de velocidad, es justo, me lo merezco que me pongan una multa, porque excedí los límites, me pasé. Gracias, Delvi. Y estoy aprendiendo que poner los parámetros no es cuestión de nada más mantener el control y ser un dictador, tanto como mantener en libertad la relación de uno y del otro. Sí, también mencionaste una multa, hablas de una multa. De vez en cuando es necesario, y especialmente lo vemos en el tráfico, para hacer valer los límites establecidos que son para protegernos en el tránsito. Por eso hay pares, por eso hay semáforos. Pero para hacerlos valer, se ve la necesidad de poner una multa. Es decir, para reforzar, para hacer valer una ley, un parámetro, de vez en cuando necesita un castigo para que se cumpla la norma establecida o el parámetro establecido. Juan Moreno, ¿estás ahí? ¿Puedes compartirnos tu idea? Sí, estoy viendo que, bueno, como dice, las reglas de juego establecen los límites hasta donde se puede jugar y los parámetros son esenciales para poder vivir tanto individual como colectivamente. Simplemente como que no se le da el valor concreto al tema de establecer normas o reglas, y aunque el mismo Dios lo hizo en los 10 mandamientos, por ejemplo, cuando se violó el parámetro de no jurar en vano, la palabra perdió poder. La gente no le da valor al pacto de la palabra, al pacto del compromiso. Y así sucesivamente, cuando el Señor dijo no robarás, el ser humano perdió el sentido de la honestidad, de la transparencia, de no hacer las cosas por soborno, y la corrupción empezó a comerse la sociedad, porque hoy es un mal mundial, la corrupción, la deshonestidad, la falta de transparencia en el manejo en este caso, de las riquezas de los países, porque es un mal mundial. Y precisamente yo creo que para eso son los parámetros, para permitir que vivamos bien, que tengamos los límites bien establecidos, que sepamos hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos llegar.
Y el mismo Dios establece parámetros para poder acercarnos a Él. Por ejemplo, sin santidad nadie lo verá. Un corazón contrito y humillado, Él no lo menosprecia, pero mira de lejos al altivo. Entonces, todas estas cosas tienen como propósito que podamos vivir en comunidad, que podamos vivir bien, que podamos respetarnos. Es lo que puedo aportar, pastor, entre otras cosas. Adelante. ¿Quién más? ¿Son mis expectativas muy altas o no son reales? Es algo que debemos comenzar a preguntarnos en nuestra relación. Y este es un tema delicado. Yo lo sé, lo siento, lo experimenté, lo he estado experimentando con mi esposa desde que yo he comenzado a seguir estos principios de la red, estos principios bíblicos de la red. He comenzado a entender qué tan necesario, qué tan importante es mi relación con el Espíritu Santo y aprender a reconocer cuando necesito corregir el camino que llevo. Lo que espero de mi esposa Pastor, es permíteme compartirte algo a ver, con los hermanos. El tema de de las expectativas está ligado a los parámetros, porque así como hay parámetros que nos permiten convivir, también hay parámetros que nos limitan en el vivir. Entonces, hay parámetros mentales o limitaciones mentales que nos roban la expectativa. Por ejemplo, cuando yo crezco en un barrio donde las condiciones no son favorables y es un factor que no me inspira, no me motiva, ya ese es un límite, un parámetro para yo tener expectativas significativas de la vida. Y ahí entonces ya no toca someterse al parámetro, sino romperlo para poder avanzar, porque las experiencias, la educación, el ADN que viene de nuestra familia, quizás nosotros nunca vimos a papá con una visión de crecimiento, de emprendimiento, de progreso. Ya ahí hay un parámetro establecido que nos limita una expectativa a esperar que algo mejor podemos alcanzar, que podemos llegar a mayores cosas, porque la expectativa está ligada a la visión, pero la visión está condicionada también a los entornos en los que nosotros crecemos. Si hemos sido siempre cercados con circunstancias que no nos permiten soñar más de lo que podemos, ir más allá, esos límites roban la expectativa o limitan la expectativa. Adelante, pastor. admirable. Podría ser, Hans, que la cultura hispana necesitamos ajustar esos parámetros y esas expectativas a unas expectativas del reino donde haya libertad de yo ser genuino con la gente. Este tema está pero candente. Adelante, Columba. Tu micrófono está cerrado. No te... Ahí va, por ahí va. Todavía está apagado tu micrófono, Colu. Sí, bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Bueno, lo poco que he estado escuchando y ahorita usted dijo algún tema que la verdad sí me sorprendió porque dijo que nosotros tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo y pedirle siempre el Espíritu Santo, pero yo he estado yendo a varias iglesias, convivo con mucha gente y la verdad que casi ya no hablan del Espíritu Santo, ni dicen consulta al Espíritu Santo. Y aquí en Salmos, Salmos 2, dice, aquí en Salmos 1, 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
en su ley medita de día y de noche. Yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿no? Porque hay muchos errores que tenemos por cultura, por porque no nos enseñaron una educación, Yeah. no tuvimos una educación basada a nuestros padres y ahora que ya estamos grandes, ya tenemos que pensar las cosas, lo que hablamos, lo que hacemos, las limitaciones que hacemos a veces que sí podemos hacer más grande los propósitos que tiene Dios, porque Dios no es de límites, pero nosotros nos dijeron tantas cosas de pequeños que no las creímos y ahora eso nos limita que podemos alcanzar más, pero nos conformamos, somos conformistas y nuestra mente está, no lo quiero decir feo, pero es retrasada, porque pensamos que de ahí no podemos pasar. Es como el que dice, el que ora a Dios en secreto, que puede recompensarlo en público, ¿verdad? El Señor, pero nosotros luego decimos, de aquí del techo, nada más sabemos lo que pasa, pero de ahí para arriba ya no, ya la oración se acabó. Entonces no tenemos que nosotros como estar conformes con lo que tenemos. Siempre, aunque nos sentimos satisfechos, hay que más y más anhelar las cosas que son buenas de Dios. Qué bueno, eso es lo que acabo de entender, no sé, estoy bien. Gracias. Excelente tu comentario y mencionar leyes, ordenanzas y preceptos de la Biblia y esos son los parámetros, las normas para nuestra vida. Si vivimos de acuerdo a estos ordenanzas, preceptos y leyes, tenemos la promesa que nos va bien. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros propios preceptos y ordenanzas y leyes o forma de convivir, sea en el matrimonio, sea en una empresa, en una iglesia, estos parámetros que nosotros creamos deben ser de acuerdo a las leyes bíblicas. Si van contra estas leyes bíblicas, tendremos un fracaso. Construiremos una organización ya de antemano dedicado al fracaso. Es decir, todos los parámetros que establecemos, sea en hogar o en cualquier parte, deben estar de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Amén, Pastor Han. Es que la Biblia dice claramente, la palabra dice que la ley es buena. Y cuando entendemos que el Señor en realidad no nos está quitando nada bueno, sino que nos está previniendo de algo malo, vemos los parámetros como necesarios y fundamentales en nuestra vida. Simplemente que el corazón del hombre, como tiende a rebelde, no quiere límites, no quiere parámetros, pero siempre son necesarios para que podamos vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Y por el otro lado, lo que decía también al principio y lo decía la hermana, permitirle al Espíritu Santo que rompa nuestros propios parámetros, nuestros propios límites, nuestras propias creencias limitantes, que de alguna manera son algunas reglas o líneas que ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que limitan el accionar de Dios, no porque Dios no, sino porque nosotros no creemos que se pueda hacer. Y también son que ponemos en nuestra mente. Cuando alguien dijo, cuando tú que no puedes, puedes menos de lo que crees. Entonces es así dentro de la tarea. O sea, yo me pongo límites, yo me pongo parámetros, digo, yo me pongo limitaciones, me pongo leyes mentales que muchas veces son el mal uso de la imaginación. Muchas veces es mi mente poniéndome límites que en realidad no están y yo me los estoy imaginando. Pero como no los enfrento o muchas veces no los identifico como un patrón, o sea, ¿qué límite hay en mi vida? No lo identifico, simplemente sigo viviendo
Y creo que eso es normal. Y en realidad no es así. Adelante. Muchas gracias. Y veo yo, Hans, la importancia de estas pláticas o de estas reuniones, porque muchas veces podemos tener una idea de qué está pasando, pero no lo podemos ni explicar ni ponerle un nombre. Como decía al principio, hay los parámetros son, a mí me parece, no sé si es igual que reglas, Hans, las reglas. Sí, Es similar cuando los padres le dicen a los hijos, mientras seas menor de edad o vivas debajo de este techo, estos son los parámetros, estas son las reglas a seguir en esta casa, ¿cierto? Por su bien y por la paz de la madre y el padre. Y si cedo a que se rompan, ya se dañó todo, ya se dañó todo. Por eso, y nada más quiero decir que veo la importancia de que platiquemos de esto así tan cercanamente, aunque estamos tan lejos, pero no sé, yo lo siento cerquita. Es tan importante porque si no lo entiendo, quiero entenderlo. Y por eso es que pregunto si es lo mismo, reglas, qué parámetros o línea. O sea, pinta tu línea. En México usan esa palabra, pinta tu línea. Quien dice, hey, te estás pasando, hasta aquí nomás. ¿Cierto, Lula? Sí, 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 es cierto. entendemos que es lo mismo, sí. Tiene el mismo efecto, sí, el se, mismo propósito. se puede, nos podemos imaginar, los invito a que comencemos a pensar que quizá podamos crear amistades más profundas, Hans, más sinceras. ¿Te puedes imaginar que una mujer antes de acostarse con un hombre y tener sexo, pudieran hablar de, ¿sabes qué? Yo soy amorosa, yo soy respetuosa, no me gusta la idea de pensar de que vas a ser infiel. ¿Te imaginas que se pudiera hablar de, de las reglas morales dentro de una amistad? O antes de llegar a entrar a una iglesia, Señor, bienvenido a la iglesia, aquí estamos para servirle, queremos darle nuestro apoyo, nuestro amor, comenzar a poner reglas y parámetros para las expectativas dentro del reino de Dios. Yo pienso que aún en el trabajo tendríamos mejores resultados. Y públicamente debo arrepentirme de mi actitud hacia el trabajo que he tenido anteriormente de limpiar casas, que a veces soy muy reacio, muy terco. Y eso no es una buena actitud. Destruye la armonía de las personas con quien yo trabajo cuando no tengo esas reglas, esos parámetros de respeto y ser proactivo. Cuando no te sometes Cuando a no me esos someto. parámetros. Correcto, correcto. Adelante, Hans. No, por cierto. Entonces, yo creo que cada uno puede calificarse en ese tema, en las diferentes áreas que tiene en su actividad profesional, ministerio, en la casa, en la educación de los hijos. Realmente a los hijos se ha comunicado lo que queremos de ellos, como tú acabas de decir. Así funciona la casa mientras vives aquí. Eso es como funcionamos en la casa. Entonces, podemos pensar cómo estamos en cada una de estas áreas y calificarse. De acuerdo 1 a 10, no tiene que comunicar su calificación, pero cada uno para su información, para evaluarse a sí mismo. Y también importante, entonces, pensar un propósito sobre el tema que va a ser en el futuro, en la casa, su familia, en su actividad profesional, ministerio. ¿Qué reglas faltan a poner? Realmente tiene que reforzar estas
reglas, y si hay reglas y hay ordenanzas y no los hemos comunicado claramente, tampoco sirven. Es importante que todas estas reglas en la familia sean muy claras y es posible que hay que de vez en cuando acordarles, mire señores, aquí en esta empresa tenemos onces o el tinto a las 10 de la mañana y no cualquier otra hora. Bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos comunicado claramente los parámetros, ordenanzas, también podemos exigir que se cumpla. Pero Yo si puedo decir hemos algo. omitido eso, no podemos exigir. ¿Sí? Diga. Oh, perdón, lo interrumpí. Yo puedo preguntarme ahora, como mi esposo me decía cuando yo quería aprender a manejar, con una motivación cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo quiero manejar, yo quiero andar. Y él me decía, no esto, no esto. Y siempre le hice caso. Y ahora me pregunto, ¿estuvo bien lo que yo le hacía caso? ¿Cuántos años aquí sin poner a independizarme por mí misma? Sin poder ir a trabajar, tenía que la fuerza llevarme. ¿Cuántas cosas, hay cosas que no te sirven y tú haces caso? Y ahora que yo veo personas de la iglesia que conocen al Señor y hay tanto hombre sabio que yo luego en mis pensamientos digo, ¿cómo me gustaría que mi esposo fuera así? No sé si estoy bien o estoy mal, pero yo luego pienso, digo, ¿cómo me gustaría que mi esposo fuera como esta persona es sabia? Pero porque ellos ya tienen rato en el Evangelio, ¿verdad? Y ellos han dependizado del Señor, por eso Dios les da esa sabiduría. Y yo anhelo que algún día mi esposo esté también en el Señor y él pueda tener cada día sabiduría del Señor, porque hay muchas cosas que él me retrasa por hacerle caso. Y ahora me estoy dando la libertad, que ahorita me vienen unos días para Iowa, para hacer cosas que yo no hacía, pero cuál, no estoy haciendo cosas malas, al contrario, me estoy motivando a mí misma que sí puedo hacer las cosas. Y eso yo creo que siempre debe de haber una energía de nosotros mismos como otras personas a acercarnos que nos motiven también como gente o familia cercana que tengan motivaciones por salir adelante y no para atrasarte. Mm. Eso es mi pensamiento. Gracias. Sí, también es posible que imponemos normas Ujú. en nuestro propio interés, de pronto egoísta, o no podría saber por qué tu esposo te lo había prohibido a manejar por temor, desconfianza, Mm. motivo tendrá, pero también de acuerdo a eso, no todas las normas son justas y no todas normas son productivas. Es fácilmente posible poner normas que nos frenan. Demasiadas normas frenan. Demasiadas normas eviten el desarrollo libre de los hijos o de los empleados. Un balanceo justo no es tan fácil de lograr, pero es importantísimo porque muchas parámetros y expectativas pueden frenar el desarrollo. Hay que ser cuidadoso en eso. Bien, gracias Hans. Este ha sido un tema bastante Pastor, ¿me importante. permite compartir Ah, algo? sí, Juan. Sí, Sí, por Juan. favor. Hay parámetros que se disfrazan de miedo. Hay parámetros que, como el camaleón, se esconden en el temor. Y lo que hacen es poner límites, pero en realidad son miedos manifestados o temores manifestados
Y esto, por ejemplo, el caso del esposo de la hermana, quizás en su mente él tenía algún temor, algún miedo y lo que hacía era ponerle límite a ella. Pero en el momento en que la limitaba a ella, la encerraba en una incapacidad y hoy ella se da cuenta que es capaz de hacer muchas cosas más, pero que en realidad el parámetro que la limitaba era el temor, era el miedo. Y hay que saber identificar cuándo el parámetro en mi vida me va a ayudar a estar bien, a vivir, es bueno, pero cuando el mismo parámetro realmente es lo que me está impidiendo crecer, lo que me está impidiendo avanzar. ¿Es una ley o es un temor? ¿Es algo que me ayuda o es algo que me limita, que me paraliza? Como dije al principio, la ley es buena, los parámetros son buenos, pero también hay que tener discernimiento para poder saber dónde es uno y dónde es el otro. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, sus comentarios tan interesantes. Siempre aprendemos. Armando, ¿tú tienes una palabra? Sí, el tiempo apremia. Solo quisiera hacer una oración porque sé que este tema es muy delicado. Sé que este tema está en el corazón de Dios, que quiere que como hijos e hijas de Él, nosotros aprendamos a tener mejores relaciones, a ser más productivos, aprender al cambio. La cultura del reino es tan preciosa. Así que voy a hacer una pequeña oración y nos despedimos. Sé que algunos de ustedes tienen comentarios, pueden hacerlo en privado también, pueden enviarnos un texto, estamos para servirles. Tenemos personas en el equipo que pueden orar por usted, pueden darle consejos también, o consejería, perdón, y pueden apoyarle en su crecimiento. Alguien escribió los parámetros, voy a leer el mensaje. Alguien escribió: los parámetros regulan el comportamiento esperado de alguien y permiten saber a qué atenerse frente a las personas o las situaciones. Si somos quienes lo seguimos a esas personas, lo mejor para todos es conocer estos límites y aceptarlos. En particular, en nuestras familias, los niños no podrán obedecer ni mucho menos disfrutarlo si no conocen nuestras normas y propósitos. Normas y propósitos. No podemos olvidar que en la familia empieza todo. Teniendo en cuenta que la aplicación correcta de los principios los convierte en hábitos y estos hábitos correctos le añaden valor a su carácter. Todo lo que eleva el sentido moral tiende a ser protegido, preservado y empleado para el bien. Gracias por tu comentario, Daniel Severiche. Y sí, es nuestro anhelo de que comencemos a permitirle a Dios que comience a enmendar mi carácter y mi forma de ser, perdón. Voy a hacer una oración y nos despedimos, dándole gracias a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Lleve este mensaje, lleve este tema a su tiempo de oración. Y si usted necesita apoyo en esta oración o consejería, como ya dije, estamos para servirles. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los medios de comunicación que los estamos usando de una forma para llevar el mensaje del reino a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos esperanza y siempre tus misericordias son nuevas cada día. Ayúdanos a ver a través de tus ojos las circunstancias por las que estamos pasando. Danos sabiduría, ayúdanos a manifestar tu sabiduría y manifestar tu discreción. Gracias, Padre, porque tú nunca nos olvidas ni nos abandonas. Señor, ayúdanos a ser un reflejo de tu carácter aquí en la tierra como lo es en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y gracias, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de miedo, ni timidez, ni de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Señor Jesús, haz tu obra en nuestras vidas. Declaramos bendiciones en los hogares,
de aquellas personas que escuchan este mensaje y que continuemos creando una relación más transparente y más duradera con Cristo Jesús y con nuestros semejantes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Abran sus micrófonos y nos dan un amén y que tengan muy feliz noche. Amén. Muchas bendiciones. Dios los Amén. bendiga. Buenas noches. Los quiero mucho, cada uno de ustedes. Amén. Los bendiga. Gracias, Sebastián. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.